Las creaciones de la existencia. Jacobo Greenberg Silverbaum. Extracto desde Comentarios. Del determinismo. Lo que somos depende de lo que hemos recorrido, la profundidad con que percibimos y las creaciones que logramos son lo que son por todo lo que ha sido. Si hubiéramos tenido tal o cual experiencia, la forma en que vemos al mundo sería distinta de lo que es. Es en este sentido que existe el determinismo, no hacia el futuro ni tampoco hacia el pasado, sino en la forma actual en que se vive y siente. Es una especie de camino que está presente en el ahora, conteniendo este ahora todos los presentes previos. La experiencia interna de cualquiera es precisamente la forma en que se vive este presente permanente, recipiente de todos los presentes permanentes que han sido. El determinismo es de estado de conciencia y no de verbalizaciones. De los caminos. El hombre es un buscador de caminos y por ello los construye y recorre. Desea llegar a la felicidad y a la esencia y se traza un recorrido. Alguien puede optar por la ciencia, aquel por el arte o la filosofía, el de más allá por la política. Si se tiene suerte, todos los caminos conducen a una misma meta, y esta es siempre la convicción de que no hay camino. Cuando se alcanza esta sabiduría se empieza a hacer. Desde este punto de vista, todos los caminos son uno solo cuando desaparecen. Sin embargo, hay una diferencia. En el camino se recogen frutos y se cosecha. Dependiendo del camino escogido serán los frutos. Cuando el camino desaparece, queda la cosecha y ésta acompaña al ser. Si el camino ha sido materialista, la cosecha será amarga. Si en cambio ha habido amor, la cosecha será dulce. Tomar un camino es solo escoger una forma particular de ver. De la estabilidad del mundo. Giramos la cabeza o movemos los ojos y a pesar de este movimiento el mundo permanece fijo y estático. Caminamos y las cosas permanecen en su lugar. Volamos y el universo queda en tierra, inmutable y pesado. A partir de todo esto llegamos a la conclusión de que en sí el mundo es estable porque tal es su esencia y lo que se mueve y traslada somos nosotros. En realidad, la estabilidad que atribuimos al mundo es solo una descripción y una apariencia. Es el producto de la fisiología de nuestro cerebro, mas no una característica intrínseca del universo como tal. Tal fisiología consiste en que poseemos sistemas neuronales de comparación. Cuando los ojos se mueven, existe un sistema cerebral que cuantifica el movimiento en términos de su dirección, velocidad y magnitud, y esa cuantificación se resta del movimiento de las imágenes proyectadas en la retina. El resultado de la resta es la nulificación del movimiento en cuanto percibido. Esto hace que el mentado movimiento se acabe, lográndose así la estabilidad de la imagen. Si no poseyéramos un mecanismo de resta y equilibrio de información, el mundo no sería estable, sino que se movería con nosotros. Si esto ocurriera, entonces atribuiríamos al mundo la característica intrínseca de inestabilidad y consideraríamos incuestionable la realidad de tal atribución. El hecho de que estemos construidos como lo estamos hace que veamos el universo como lo hacemos, pero el universo en sí no es ni estable ni inestable. Somos nosotros los que construimos esas categorías. Del morir para vivir. Es necesario matar el pasado para poder vivir el presente. El ahora es siempre nueva vivencia. Condición del aprendizaje es liberarlo de toda carga, de toda consideración que lo limite y determine, es decir, del tiempo. El mundo es suficientemente amplio, estimulante y variado para poder vivir en él, siempre en el ahora permanente, nuevo y cambiante. Quien quiera vivir deberá estar preparado para un constante e iterativo morir. Porque construir sobre lo ya construido solo es posible cuando previamente se ha destruido. De las constancias. Nuestros procesos verbales implican en mayor o menor grado la consideración abierta o encubierta de la existencia de constantes.
Vemos un objeto y lo incluimos como perteneciente a un espacio constante, fijo e inamovible. Transmitimos una señal y ésta la conceptuamos como viajante en el mismo espacio. Hablamos de la existencia de una fuerza gravitatoria como la que hace interactuar la masa de dos objetos, siempre a través de algo que permanece constante. Nosotros mismos nos vemos constituidos por un yo permanente que acumula historia, tiempo, experiencias y datos. La verdad es diferente de nuestras consideraciones. El yo existe en tanto que cambia y se transforma continuamente, renovándose cada instante. De la creación de los opuestos. Todo engendra su opuesto, los contrarios se vuelven idénticos al crearse en forma mutua y simultánea. Si alguien habla de música, está implicando la existencia de ruido. Si se discute acerca del ruido, se niega en éste la música y es esa negación la que la crea. Si se menciona la belleza, se parte de la existencia de la fealdad y en ese partir está la creación de ésta. Cuando un hombre de ciencia considera positiva la divulgación popular de un descubrimiento, está al mismo tiempo considerando la existencia de un sistema de comunicación elitesco solo asequible a conocedores. Cuando se habla de salud se crea implícitamente la noción de enfermedad, etc. Sin embargo, la creación de los opuestos solo se da en el lenguaje verbal o en cualquier otro sistema categorizador y reduccionista. En la interpretación y conceptuación cognoscitiva del universo es donde los opuestos se crean, nunca en el universo en sí mismo. Por universo, compréndase bien, no se entiende aquello que la física considera como tal, sino más bien el universo vivencial. En estos términos, no es en la vivencia auténtica donde se crea el opuesto, sino más bien en el pensamiento acerca de la vivencia. Esta es única e incomparable, existe en sí misma. Del conflicto. Dos alternativas de acción mutuamente excluyentes son la base de la mayoría de los llamados conflictos. Cuando un hombre se enfrenta a la decisión de escoger entre dos opciones que tienen el mismo valor pero que son contradictorias entre sí, le ocurren una serie de fenómenos que se asocian con un estado al cual se ha denominado de conflicto. Ninguna de las dos opciones puede escogerse puesto que son iguales. Al mismo tiempo, no es posible colocarse pasivamente en un punto intermedio de equilibrio. La descripción anterior resulta elegante y lógica, pero falsa. Los conflictos no existen sino como nivel descriptivo superficial. En realidad, la situación de enfrentamiento a dos opciones idénticas en valor, pero mutuamente excluyentes, tiene en sí un error de consideración. Ni existen opciones ni existen contradicciones reales. Siempre hay, en las supuestas opciones, un dato falso, una consideración irreal o una falacia. Cuando alguien dice haber resuelto un conflicto, lo que quiere decir es que se dio cuenta que éste no existía en realidad, sino solo como fantasía estructurada. Esto demuestra sin lugar a dudas que el conflicto como verdadera encrucijada entre dos alternativas es más bien un error conceptual y como tal debiera ser visto y analizado. Del aprender como confirmación. El carácter del auténtico aprendizaje es confirmar algo que ya estaba dentro de uno mismo. La sensación asociada al acto de aprender es más de redescubrimiento que de novedad. A partir de cierta edad tenemos suficientes experiencias y vivencias para que el aprender de ellas sea un simple arreglo de sus interacciones, una reordenación de su jerarquía y de sus múltiples influencias y no una acumulación de informaciones nuevas. Tales informaciones ya están allí. Es solamente su redescubrimiento lo que constituye el aprender. El aprendizaje no consiste en acumular nueva información, sino en recorrer como propia la ya almacenada. Este aprender es entonces un acto creativo de la mayor pureza y profundidad. De las metas. Es experiencia común el acto de plantearse metas. Alguien desea llegar a ser escritor, pintor, poeta o político. Cuando el deseo existe, la meta se ve lejana, inalcanzable, insospechadamente hermosa y magnífica, separada de uno mismo por una barrera de asombro y falta de familiaridad.
solo con posibilidad de pertenecer a otro y nunca a uno mismo. Cuando uno la alcanza, siempre ocurre sin sospecharse que se ha llegado. Por la misma razón, vivir en ella no representa ningún cambio, solo una actividad más que nunca deja de ser propia y familiar. La característica sensación mágica que se tiene al pensar en lo que se deseó se pierde en el momento en que se cumple el deseo, y lo que queda al cumplirlo es siempre lo mismo. Es decir, el uno mismo sin barreras mágicas, ni asombro, ni magnificencia. Del relativismo. Aseguramos que el mundo es y está constituido por entidades constantes. El movimiento de los objetos que lo forman, su tamaño y sus relaciones mutuas parecen estar allí, fuera de nosotros, estables y estáticas. Cuando caminamos vemos nuestro alrededor en movimiento, pero consideramos que somos nosotros quienes nos trasladamos y no el mundo. Somos, pues, el punto de referencia del movimiento vivencial, pero pensamos que las cosas tienen un propio punto de referencia, el cual no depende de nosotros mismos. Cuando nos acercamos a un edificio, éste se agranda ante nuestros ojos. Consideramos que este aumento de tamaño no es real, que se debe a nuestros pasos. Somos, pues, el punto de referencia del agrandamiento, al considerar que éste no ocurre en el edificio sino en nosotros mismos. Pero al mismo tiempo opinamos que el tamaño de un edificio tiene como punto de referencia el mismo, que éste está dado de antemano y su definición la da la magnitud de su propia y estable construcción. Entre el punto de referencia nuestro y el supuesto intrínseco de las cosas, siempre hay un vencedor y este siempre es el mundo. La misma situación está relacionada con la localización de los objetos. Vemos un objeto delante de otro y consideramos que esta relación está intrínsecamente determinada. Sin embargo, cuando nos trasladamos a otra posición, la relación de superposición cambia y se invierte. La localización varía constantemente para nosotros. Sin embargo, esto no es tan real como la establecida y determinada por el punto de referencia de los objetos, como si las cosas tuvieran la capacidad de poseer puntos de referencia. Construimos un mecanismo que tiene un movimiento constante. Una aguja que gira alrededor de un eje y cambia de posición y vuelve al lugar inicial cada vez que en un mecanismo semejante otra aguja hace lo mismo. Por el acuerdo entre los dos mecanismos suponemos que el giro dura siempre lo mismo, y es precisamente esta concordancia lo que nos hace pensar que hay algo con existencia propia y con un punto de referencia independiente, a lo cual denominamos tiempo. A pesar de esto, experimentamos que un giro completo de la aguja puede estar asociado con un infinito de vivencias, pensamientos e ideaciones y el siguiente puede transcurrir en completa ausencia de las mismas. Nuestro tiempo es tan variable como el azar y sin embargo aseguramos que es constante e independiente de nosotros mismos, simplemente porque dos mecanismos de relojería se mueven al parejo. De nuevo las cosas ganan la partida. Es más importante el movimiento de una aguja que nuestras vivencias. La estabilidad y constancia que atribuimos al mundo no existen en él. Somos nosotros los que las creamos. Al desconfiar e invalidar nuestras vivencias internas y darle más importancia a las cosas que a nosotros mismos. Si confiáramos, sabríamos que todo es relativo y que lo único que no lo es que lo es. De la descripción del mundo. Hagamos juntos el siguiente experimento. Veamos un objeto iluminado, por ejemplo, una ventana con barrotes, en un día de mucho sol. Mantengamos la vista fija en ella y después cerremos los ojos. La posimagen que aparece es un negativo de la ventana y resulta de una permanencia de la activación de los receptores retinianos y, por supuesto, del disparo de las células cerebrales activadas por tales receptores. Ahora repitamos la experiencia, pero con una variación. Después de ver la ventana, cerremos los ojos y movámoslos de izquierda a derecha. Lo que sucede es que la posimagen se mueve también. ¿Cómo explicar este movimiento de la imagen si sabemos que los receptores retinianos se activaron en una porción estable de la retina y esta porción no cambió con los movimientos oculares?
La contestación la da esta observación familiar. Volvamos a ver la ventana y, sin cerrar los ojos, movámoslos de izquierda a derecha. La ventana permanecerá en una posición estable y no se moverá con los movimientos oculares, a pesar de que aquí la proyección retiniana de la ventana sí varió de posición. Si pensamos que el movimiento de una imagen luminosa en la retina fue en la dirección contraria, de derecha a izquierda, que los movimientos del ojo de izquierda a derecha, la contestación a la pregunta es clara. Un movimiento fue restado del otro y por tanto se nulificaron. Esto hizo que, con los ojos abiertos, la ventana permaneciera en un lugar y no se moviera. En cambio, durante la posimagen, la resta se realizó con respecto a una constante, la imagen estable en la retina, y por tanto no se nulificó, dando por resultado el movimiento de la ventana. Las operaciones de resta las realizó el cerebro y el resultado fue la aparente estabilidad del mundo a pesar de nuestros movimientos. Si no poseyéramos este mecanismo cerebral, el mundo se movería con nosotros y esto haría que lo consideráramos incuestionablemente inestable, puesto que las características de estabilidad o inestabilidad dependen de las funciones de nuestro cerebro, porque éste es quien las construye. El mundo es una descripción que depende precisamente de ese funcionamiento cerebral. De la conducta como resultante. Nuestra conducta manifiesta es extraordinariamente compleja. Los movimientos que realizamos y el lenguaje que utilizamos pueden alcanzar tal finura y variación que ante ellos sentimos asombro y orgullo. Sin embargo, su maravilla es solo un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. La serie de operaciones lógicas que debe realizar un cerebro para ordenar que dos manos ejecuten una sonata de Beethoven es tan compleja que no ha podido ser imitada por ninguna computadora. Los pasos matemáticos naturales que ordenan la activación secuencial de nuestras cuerdas vocales para dar como resultado la expresión verbal de una idea deben ser tan intrincados que ninguna teoría matemática ha sido capaz siquiera de enunciarlos. ¿Por qué, si poseemos tales sistemas lógicos y matemáticos, no somos capaces, cada uno de nosotros, de manejar la lógica o la matemática y tenemos la necesidad de estudiar estas disciplinas cuando en forma natural las emplea nuestro cerebro? ¿Qué es lo que nos impide ver estos procesos internos y nos hace simples espectadores de sus resultantes? Analicemos una de estas resultantes para hacer más clara la inquietud, pero hagámoslo en un animal mucho menos evolucionado que nosotros. Quizás sí nos sentiremos más asombrados. Un mosquito vuela alrededor de un estanque en cuya orilla se encuentra una rana. Sopla viento y éste empuja al insecto hacia el batracio. Cuando la distancia entre los dos animales es de algunos centímetros, la rana da un salto y caza al mosquito. El encuentro de la rana y el insecto en el aire no es fortuito. Para que ocurra tal simultaneidad, la rana debe realizar los siguientes cálculos: analizar la trayectoria del insecto y encontrar en ella lo repetitivo. Lanzar una predicción acerca del lugar en el espacio que el mosquito ocuparía en un inmediato futuro. Ajustar esta predicción al tiempo probable de duración de su propio salto. Determinar la velocidad y trayectoria del mismo ajustándose a las desviaciones posibles provocadas por el viento. Activar los músculos saltatorios con las órdenes necesarias para darles la suficiente potencia en el tiempo óptimo, etc. Es probable que estos cálculos sean mucho más complicados que los que actualmente se realizan para mandar un cohete a la Luna, y eso en un animal mucho menos evolucionado que el hombre. Es por ello que, más que asombrarnos por la aparición de un genio matemático, nos deberíamos preguntar qué es lo que impide que todos nosotros lo seamos por propia naturaleza. De la proyección del mundo. Todo lo que imaginamos, sentimos, percibimos y pensamos ocurre en nuestro interior. Desde este punto de vista no existe diferencia entre los cuatro procesos. Sin embargo, lo percibido se aparta de lo sentido, pensando e imaginando en un punto fundamental. El mundo que vemos, olemos y oímos parece encontrarse fuera de nosotros, a pesar de que su vivencia
solo ocurre como resultado de la activación de nuestro cerebro. En otras palabras, proyectamos al mundo perceptual fuera de nosotros y no lo experimentamos como ocurriendo dentro. En cambio, lo que imaginamos, lo que pensamos y las emociones que sentimos no sufren el proceso de proyección al exterior. Ocurre dentro y así son vivenciadas. Depende la diferencia que existe entre la vivencia proyectada al exterior y la que no lo es, del aprendizaje y del desarrollo. ¿Es solo un acuerdo o una descripción o quizá es genéticamente inevitable? Es un misterio, pero no mayor que el de la existencia de las propias vivencias. De la expresión. La intuición es el nivel más profundo de creatividad. Es vislumbrar lo conocido en lo desconocido, hallar la relación y la esencia sin buscarla. Es el ser sin estructuras. La intuición, como la vivencia y la emoción, no pueden ser transmitidas. Cuando se pretende reducir la comunicación verbal y se expresa, no es lo que es. Lo que es no puede ser expresado. Lo que sí puede serlo es solo su apariencia. Puedo mencionar la palabra azul cuando veo el cielo, pero esta no es la vivencia, es solo su categorización, y esta siempre es reduccionista. Puedo llamarle luz a la experiencia de ver el sol, pero la palabra no es la luz. Puedo verbalizar el resultado de mi intuición, pero esta nunca estará contenida en aquella. La intuición difiere de la experiencia perceptual en términos de su complejidad, pero nunca en cuanto a su posibilidad de ser expresada. El pretender que lo sea es un engaño, la absurda imposibilidad de ver lo obvio. Se lee en Lao Tse: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo, con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Vete a ti mismo viendo, óyete a ti mismo oyendo, siéntete sintiendo y piénsate pensando. Ahora expresa lo anterior. ¿Te das cuenta? Lo expresado no se acerca siquiera a lo vivenciado. Existe entre lo que es y su expresión un abismo que no puede ser colmado con nada conocido. No vale la pena hacerlo. Si no puedes comprenderlo es quizá porque no quieres intuirlo. Déjate libre y en ese instante entenderás, y nada a partir de ese momento será igual para ti. Lo que antes considerabas diferencia dejará de serlo. Lo que pretendías demostrar como importante se acabará. Todo será nuevo empezando por ti. De la intuición. Existen por lo menos dos formas de conocer, cada una asociada con dos modos diferentes de ser. La primera es la que utiliza una herramienta como las matemáticas o la lógica formales. Las personas que conocen a través del uso de herramientas dependen en sus conclusiones del camino y sistema fijado por estas. Para llegar a cualquier conclusión necesitarán seguir una serie de pasos lógicos y secuenciales. La segunda forma es la intuición. Está siempre el sentir certezas. Cursa a través de un camino sin secuencias fijas ni deterministas. Su aparición es siempre un misterio hechizante y mágico, simultáneo y sincrónico. Los intuitivos no necesitan de herramientas ni ecuaciones. Ellos mismos las crean por la sencilla razón de que lo son. Si hay algún intuitivo entre los que leen estas líneas, debe saber que forma parte de la vanguardia de la evolución, que está a punto de lograr el autodeterminismo y que debe desarrollarse siendo libre, es decir, jamás atándose a estructura o acuerdo alguno. Del respeto. Respetar a alguien no es definirlo, no categorizarlo ni esquematizarlo. El respeto implica la certeza de que cada quien es una unidad independiente y un centro de un universo. No respetar a alguien es verlo como apéndice o extensión de uno mismo. Es creer que ese alguien es transparente y claro.
Cuando definimos a alguien estamos reduciendo su maravilla a unidades verbales. La reducción que hacemos es aberrante por dos razones. En primer lugar, porque las palabras o el análisis lógico no son la persona. Cuando creemos lo contrario, estamos confundiendo el símbolo con lo simbolizado. En segundo lugar, porque la reducción la hacemos tomándonos como punto de referencia, incluyendo a la persona de nuestra propia y particular realidad. En otras palabras, consideramos a la otra persona como nos consideramos a nosotros mismos, cuando en realidad las consideraciones de nosotros mismos casi siempre se basan a su vez en las consideraciones de los otros. Esto último es absolutamente cierto cuando pensamos ser capaces de definir al otro, puesto que este pensamiento siempre supone que el otro es igual a uno, y esto a su vez implica un absoluto desconocimiento de nosotros mismos. El que se conoce a sí mismo sabe que es imposible y absurdo representar con una definición verbal toda su realidad interna, por tanto jamás intentará definir a otro. El que no se conoce a sí mismo acepta definirse y categorizarse, y no le molesta ni incomoda que otro trate de hacerlo. Aún más, le satisface pues cree que la definición le da más realidad. Esto hace que sin ningún problema se atreva a definir al otro. La verdad de las cosas es que solo el mediocre no respeta y solo el hombre que se conoce indefinible respeta a los demás, puesto que sabe que son tan maravillosos y misteriosos como él mismo. De la fe. El origen de la fe y su meta verdadera es el propio hombre. El auténtico sentido de la fe religiosa es la confianza en uno mismo. Tener fe es confiar que dentro de cada uno hay algo que sabe y que no se deja engañar. Aquel que tiene fe cuando es auténtico la refiere siempre a su interior. Sabe que el sentirse mal resulta de detectar su falta de autenticidad. Conoce que sentirse bien es un acercarse a la esencia. El que tiene fe es aquel que destruyendo estructuras ha llegado a la bondad, aquel que por lo mismo no teme a la muerte, porque ha entendido que también es parte del ser. La religión maneja el concepto de fe asignándole un valor instituido, rígido y externo al ser. Presiona a sus creyentes para que acepten la existencia de eventos que llama sobrenaturales y obliga a sus adeptos a considerarlos ciertos y reales independientemente de su veracidad. En este sentido, el hombre que acepta la fe como imposición es el que más lejos está de ésta. Los fundadores de religiones manejan el concepto de fe en forma distinta de sus sucesores. Para el iniciador la fe es descubrimiento y convicción personal, sin tener nada que ver con eventos externos y alejados de sí mismo. Su fe es resultado de percatarse de que existe en su interior algo que sabe, que determina realidades y que detecta falsedades. Sabe que existe una esencia y que está siempre infinita en posibilidades, puesto que está en continuo cambio. Se conoce como portador de esta esencia y confía en ella. Aún más tiene la certeza de que el camino consiste en quitar cualquier obstáculo que inhiba la vivencia de tal esencia. Para el iniciador, estas cogniciones son tan claras y obvias que se encuentra en ellas natural y tranquilo, y por tanto intenta comunicarlas. Es en ese momento cuando puede aparecer la aberración, puesto que la certeza existencial de fe es algo más que las palabras y no se puede transmitir a través de ellas. Si las personas que las escuchan caen en el absurdo de empezar a confiar mucho más en el iniciador que en ellos mismos, y llegan a apropiarse de las cogniciones de éste, sin que aparezcan como descubrimiento propio, esto es lo más alejado de la auténtica fe. De la música. Existen muchas formas y niveles de oír música. Los hay en donde simplemente algo se mueve en consonancia con el ritmo, otros en donde cada instrumento es separado del conjunto y es escuchado con el resto, otros más en los cuales la música es únicamente pretexto. En cambio, existe una sola forma de escuchar música y es cuando ésta se vuelve parte de uno, cuando se entiende una conversación entre dos instrumentos y cuando en esa plática hay misterio y continuo aprendizaje, o cuando a través de la forma de tocar se adivina la existencia de un universo nuevo y distinto del nuestro.
Cuando la música se descubre como parte de uno mismo, entonces ya no se le oye simplemente, se convierte en una relación rica e infinita en posibilidades, en la que siempre se descubre lo imposible de verbalizar. Del mundo. El mundo está cambiando, las personas que lo habitan, despertando. No es una impresión falsa, es algo que ocurre en todas partes. No se trata solamente de un cambio en uno mismo, que hace ver las cosas distintas. También lo es sin duda, pero más que nada es algo que se está fraguando y generalizando en todas direcciones. Es un estado de despertar y darse cuenta de que el único parámetro de medida es uno mismo, que dentro de uno se construye todo lo que nos rodea y que es posible decidir y cambiar las cosas. La gente que antes vivía dormida está despertando. Todos en todas partes lo estamos haciendo. Algo pasa en el mundo, algo cuyas consecuencias son impredecibles, pero que sucederá y será lo más maravilloso que se ha visto sobre la tierra. Será la posibilidad de definirlo todo, de construir a voluntad y crear nuevos universos. Observa a un niño, conversa con él. Te darás cuenta de que hay algo mágico en su mirada, que algunas cosas que dice son incomprensibles y otras, las que es posible entender, tan profundas y maravillosas son que antes solo era posible encontrarlas en un anciano. De la evolución de la música. La música ha recorrido un camino semejante al del despertar en un hombre. Cuando alguien despierta logrando quebrar las estructuras que lo sostenían, se vuelve más libre. Deja de satisfacer lo que antes era placer y gusto y cada vez más se tiene la sensación de escuchar y observar a otros universos en proceso de creación. De la misma forma, la música ha cambiado, de manifestación de emociones clasistas y autocomplacientes a vivencia de universos en procesos de cambio. Por ello, no debe extrañar que los jóvenes se interesen más por aquella música que está más de acuerdo con su propio despertar, es decir, con esta observación de universos y esta continua creación de conocimiento acerca de la esencia. Del ego. La sensación del yo persistente es simplemente una superestructura de acuerdos e inseguridades. Sentir que existe algo que permanece en uno mismo no es más que aceptar una estática aberrante. El ego subsiste solo como ente observador de sí mismo, en términos de nexos sociales y obligaciones culturales. Cuando éstas y aquellos se logran destruir, solo queda lo que cambia de continuo y que no permanece. Es decir, al destruir la superestructura de acuerdo se destruye la sensación del yo en cuanto permanencia. En ese momento se establece contacto con el universo y éste penetra en uno sin bloqueos ni juicios. Cuando tal sucede, ocurre una transformación que tiene como tendencia y meta el abandono del ser y la consecución del no ser. De lo semejante y lo opuesto. Cuestionar el sentimiento no es tenerlo. Desear que aparezca implica que no existe. La peor forma de aprender algo es por su contrario, puesto que esto solo lleva al análisis teórico, intelectualizado o académico. En cambio, el verdadero conocimiento solo se obtiene cuando se da en uno lo mismo que se dará. Es por ello que lo único que puede enseñar es lo que es igual, y lo que imposibilita el aprendizaje de esta enseñanza es pensar y actuar como si el opuesto fuera el que enseñara. Esto es, cuando se prefiere el análisis verbal, es decir, aquel que funciona creando opuestos, a la experiencia vivencial, aquella que enseña por igualdades, se deja de avanzar y se cae en estado de sueño. Cuando en cambio se aprende de lo semejante, ocurre un paso adelante en la evolución y este es el verdadero aprendizaje. Del pasado. Me he preguntado muchas veces si será posible volver al pasado. Siempre me imaginaba la existencia de una máquina muy complicada, máquina del tiempo. Pensaba que este artefacto me llevaría. Pero hoy lo comprendí. El viaje al pasado es posible y no requiere máquina alguna. Para entenderlo es necesario recordar varias cosas. La realidad y el mundo están dentro de nosotros.
Cuando percibimos algo es porque nuestro cerebro ha sido activado. Las personas que vemos, los olores que olemos, las canciones que oímos son nuestras construcciones en el sentido de que están dentro de nosotros. Nuestro cerebro puede almacenar información y evocarla cuando él realmente lo quiera. La evocación puede hacerse a varios niveles: el simple recordar, el reconocer o el más profundo, cuando todo se reconstruye y se ven imágenes proyectadas al exterior y se oyen sonidos como si vinieran de afuera. Si lo que percibimos y lo que soñamos es construido por nosotros y si podemos recordarlo todo, entonces estaremos en posibilidad de viajar al pasado. Podremos hacer retornar las agujas de un reloj y vivirlo todo de nuevo. Alguien podría preguntar, ¿entonces dos tiempos distintos pueden convivir? La respuesta es no, por la sencilla razón de que somos nosotros los que viajamos al pasado, nadie más, aunque en ese pasado los otros puedan estar presentes en nosotros. Cuando estamos en el pasado estamos en el presente, aunque ese pasado esté presente, lo está siempre en nosotros, en nadie más. Como cada uno de nosotros está en un tiempo diferente, entonces no es posible asegurar si pueden existir dos mundos simultáneos. Es probable que hable con alguien en este momento, pero también es posible que ese alguien y yo mismo estemos en dos tiempos diferentes. No nos damos cuenta porque al estar en un tiempo diferente estamos en el presente. Solo cuando amamos y nos aman, ocurre que desaparecen las diferencias de tiempo. Es solo el presente simultáneo y sincrónico el que acontece. He descubierto que puedo parar y hacer retroceder el segundero de un reloj. Y esto lo he podido hacer porque el reloj está en mí y yo construyo el movimiento de la manecilla. Como yo soy quien construye, entonces puedo modificar. El viaje al pasado es una realidad que ocurre cuando soy capaz de recordar que todo está en mí, pero sobre todo cuando tengo la certeza absoluta de que lo puedo hacer. Del intuicionismo. Quien tiene intuición no requiere ninguna lógica formal, más bien confía en su sabiduría natural y deja salir las respuestas que resultan de esta sabiduría sin autoobservación. Y estas respuestas son siempre más sabias que cualquier lógica. Lo mismo pasa en cualquier actividad. Hay personas que necesitan métodos y otras que confían en sí mismas. En el ajedrez el proceso es muy claro. El maestro es aquel que confía que el movimiento por hacer y la jugada que aparece en su mente es insustituible y óptima. En otras palabras, no verbaliza las jugadas, ni las somete a una lógica, más bien deja que su cerebro las haga, averbal e inconscientemente, y él solo sigue las instrucciones. Las personas libres y con confianza en sus procesos internos son las intuitivas. Todo despertar de la conciencia es un aumento en la capacidad intuitiva. Del alcance de la conciencia. Existen muchos grados de conciencia. Cada uno se diferencia de los otros en la dimensión de su alcance. Alguien puede darse cuenta de lo que pasa dentro de sí, alcanzando a ver únicamente las resultantes de sus procesos internos. Algún otro puede no solamente ver sus resultantes, sino además los procesos que les dan lugar. Estas ideas se podrán entender mejor con un ejemplo. Supongamos que al mencionar el término cuaderno, además de entenderse la palabra, aparece la imagen visual del objeto verbalizado, los procesos que tienen lugar en nuestro cerebro y dan por resultado este fenómeno son extraordinariamente complejos. Las personas difieren en el grado en que se pueden dar cuenta de tal complejidad. Algunos solo verán una imagen del objeto, es decir, serán quienes solo ven las resultantes finales de sus procesos internos. Para otras personas aparecerá la palabra cuaderno, y mientras ésta se forme podrán ver los pasos secuenciales de la aparición de la imagen. Estas personas no solo ven las resultantes, sino que además son conscientes de los procesos que le anteceden. Mientras más procesos internos sean capaces de percibir, mayor alcance tendrá su conciencia. De la danza. La danza, como cualquier otra expresión artística, es una manifestación de experiencias internas.
Cada movimiento de una bailarina no es más que expresión de un universo en constante cambio y evolución. Dependerán de la riqueza de este universo, la belleza y características de la danza que se ejecute. Una bailarina consumada será aquella que pueda transmitir con mayor facilidad todas sus experiencias afectivas e ideacionales. Una bailarina mediocre será aquella que le dé más importancia a la gracia y características de sus movimientos que a la experiencia subjetiva que desea transmitir. La evolución de la danza debe tener características semejantes a las de la música, en el sentido de un aumento de la complejidad de sus componentes y sus interacciones con un subsecuente desarrollo de las experiencias transmitidas, hasta llegar a un grado en que la danza es en sí un acto de creación en continuo cambio y sin relación de dependencia con estructuras o patrones rígidos. En este sentido, y al igual que la música, la danza debe seguir en su evolución, patrones semejantes a la evolución del despertar de un ser humano. Del escritor. Cualquiera que alguna vez haya escrito un cuento, una poesía o una carta, sabrá que posee un mecanismo interno que, no obstante ser verbal, puede dirigir y controlar toda la secuencia de verbalizaciones a las que da lugar. Basta que alguien decida qué es lo que desea transmitir como desenlace de una historia para que ésta se transforme en una serie de eventos secuenciales que invariablemente llevan hacia la conclusión que en forma verbal se había fijado previamente. Es como si algo externo al escritor le dictara todo lo que debe escribir, y es como si el narrador fuera solo el medio a través del cual todo este dictado se traslada al papel. Es casi una experiencia mística y sin lugar a dudas tanto o más misteriosa que aquella. Parecería que la puesta en marcha de un mecanismo que conoce un futuro desenlace desarrolla todo un proceso para llevarnos a este sin que intervenga un mecanismo mediador explícitamente controlado por la futura conclusión de la historia. La explicación neurofisiológica de estos procesos es oscura, aunque se puede intentar la siguiente hipotetización. Se sabe que uno de los hemisferios cerebrales está más relacionado con aspectos verbales, hemisferio dominante, mientras que el otro lo está con un procesamiento averbal de la información, hemisferio no dominante. Si eso es cierto, el hemisferio no dominante podría representarse, a través de una imagen visual, una cantidad impresionante de información, la cual se transmite al hemisferio dominante, donde es transformada en información verbal. La conocida frase «vale más una imagen que 10.000 palabras» es perfectamente aplicable dentro de este contexto. La información pictórica aparecería antes que la verbal, y eso podría explicar la capacidad del escritor para plantearse una situación que es verbalizada como si viniera del exterior, y al mismo tiempo explicaría la cantidad impresionante de información verbal que resulta de este proceso. De la cultura. La cultura occidental enseña a sus niños a sentirse diferentes de los adultos. Un niño, pensamos, es solo un niño y por tanto no puede tener todas las vivencias y sensaciones que un adulto. Un infante es un ser en proceso de desarrollo, y este se completa cuando al llegar a adulto puede tener los mismos procesos internos que cualquier otro hombre. La realidad de las cosas es absolutamente diferente. El problema es que el niño la empieza a considerar como verdad incuestionable y vive en esa creencia. Cuando un niño criado en esas enseñanzas despierta, es cuando se da cuenta de la falsedad de las mismas. Darse cuenta resulta tan difícil por la sencilla razón de que todos los adultos que rodean al pequeño ser mantienen la idea de la diferencia y se oponen a cualquier evidencia que demuestre lo contrario. Lo más curioso es que el proceso de despertar como hombre universal es siempre un retorno a la infancia previa a las imposiciones, es decir, un regreso a lo simple. Cuando alguien se da cuenta que es igual a todos los demás hombres, que siente y piensa lo mismo que ellos, es entonces cuando el verdadero desarrollo tiene lugar. En ese momento se vuelve clara la idea de que cada uno posee en su interior a todos, y que esos todos son la posibilidad de tenerlos. Todavía existen culturas que no se han deteriorado lo suficiente
como para imponer tales enseñanzas. Los orientales enseñan a sus hijos que no hay diferencias de esencia y que la posibilidad de ser hombre universal existe ya desde un principio. Esta enseñanza se manifiesta en formas diferentes. Las danzas que son interpretadas por toda una familia, desde el tatarabuelo hasta el bisnieto, no son más que la exteriorización de la idea de que todos somos iguales. Si comparamos a un hombre occidental con un oriental o con un miembro de una tribu, nos daremos cuenta de que el primero está en gran desventaja respecto de los otros dos. La razón es muy simple. Mientras que el occidental ha tenido que pasar muchos años de su vida destruyendo enseñanzas, el oriental ha pasado los mismos años evolucionando, a partir del mismo punto que el occidental solo logra alcanzar cuando adulto. Si pensamos que la desventaja es aditiva a lo largo de muchas generaciones, quizás podamos empezar a entender la razón de que un occidental no entienda a un oriental y también aquella por la cual el oriental ve al occidental como una especie de ente primitivo. De lo externo. A un niño de nuestra cultura se le enseña a considerar sagrados los eventos externos que los miembros de la cultura convienen en señalar como valiosos y reales. Se le enseña que existe una necesidad de asistir a una escuela para educarse, y esta necesidad impuesta implica la creencia de que por sí mismo no puede aprender. De la misma forma se le instruye a respetar a sus padres como figuras plenas de sabiduría y de capacidad, como si él, el hijo, no tuviera en esencia las mismas características que aquellos a quienes respeta. Se le impone la creencia según la cual él es un ente primitivo y en proceso de desarrollo que quizá alguna vez alcance a ser un adulto, con el derecho a suponerse igual a todos los hombres, como si el niño no fuera un hombre. Todas estas enseñanzas van formando alrededor del niño una especie de envoltura opaca que lo mantiene en un estado de estupor constante, estupor que se caracteriza por la perenne necesidad de encontrar quien lo instruya, enseñe y le dé sabiduría. Si alguna vez este niño descubre algo por sí mismo, siempre necesita de la aprobación externa para considerar real tal descubrimiento. No es de extrañar que sea tan difícil despertar y seguir despierto. Es casi un acto heroico que requiere de la valentía suficiente como para destruir lo externo. Valentía es, sin embargo, una palabra débil. Es fe la que necesita, fe en que después de la destrucción no venga el caos. De la comida. Para un occidental, comer tiene valor solamente como medio para conservar fisiológicamente vivo a su organismo. Para un oriental, la comida no tiene valor como resultante, sino más bien como proceso creativo. Cuando el occidental come, lo hace para mantenerse sano. Cuando come el oriental, lo hace para disfrutarse a sí mismo como entidad creativa. El occidental mezcla en un solo plato multitud de sabores. El oriental separa los elementos de sabor. Sabe que cada elemento es único y como tal debe ser experimentado. Conoce que su vida es creación y por tanto crea una secuencia original y única de pasos entre sabores. Secuencia que no repite casi nunca puesto que siempre es diferente. La actitud del oriental hacia la comida es la misma que tiene con respecto a todas sus actividades. Su percepción del mundo, sus relaciones sociales y aun sus conceptos son siempre una creación de secuencias y relaciones entre elementos simples y únicos, y nunca una mezcla indiferenciada de atributos. El occidental piensa mientras que el oriental medita. El oriental disfruta de su cuerpo mientras que el occidental lo usa. El oriental ama mientras que el occidental posee. El oriental es causa mientras el occidental afecto. De los sueños. Cada elemento de nuestros sueños es una parte de nosotros mismos. Lo que experimentamos al soñar y los personajes que creamos durante esta actividad son construcciones nuestras y por tanto estamos en ellos. Si lográramos reunir todos los elementos en que nos dividimos al soñar, tendríamos como resultado al soñador.
Todo esto hace pensar que nuestras creaciones tienen vida en el sentido de que son parte de nosotros. ¿Quiere decir esto que nosotros mismos somos parte de un sueño? Si esto fuera cierto, significaría que la unión de todos traería como resultado la creación de quien nos está soñando. ¿Sería este alguien lo que los religiosos llaman Dios? Del contenido. Cuando es una creación libre, cada acto nuestro contiene todo lo que somos, lo que hemos aprendido y las experiencias que nos han formado. La posibilidad de ver todo esto en nuestras creaciones está allí, en ellas. El todo de una persona se muestra en cada uno de sus actos. Si al menos pudiéramos ver, lo reconoceríamos. La posibilidad de ver todo el contenido no es utópica, es más bien posible. Hacerlo depende de que sea lo suficientemente libre como para no dudarlo. De los papeles. En cierta etapa del desarrollo, cuando se han pasado muchos niveles, puede suceder algo que encierra incontables peligros. Se puede decir que algún nivel del pasado constituye una forma de vida. En ese instante se obstruye el desarrollo. Las personas así serán las que para la próxima generación ocuparán, quieranlo o no, el papel del rígido, del que no entiende, del que se ha quedado varado y hundiéndose en la arena. De los métodos. Existe una meta, pero muchos caminos. Cada uno de ellos es distinto, en sus detalles y en las experiencias asociadas con ellos, pero no difieren en las resultantes intermedias. Cada una de ellas es idéntica para cualquier camino. Algunos pueden llegar a través de la música, otros a través de la poesía, otros más por medio de la danza, muy pocos por la religión, casi ninguno por sí mismo. Los puntos críticos compartidos por todos los caminos son aquellos que constituyen los cambios en puntos de referencia. Estos ocurren en una secuencia que es prácticamente idéntica en todos. Lo único que difiere son los métodos para llegar a ellos. Del universo y de la muerte. En nuestro cerebro la información es una disposición geométrica y tridimensional de elementos activos. Lo que llamamos conciencia resulta de las interacciones de esos elementos. No importa que los elementos sean neuronas, potenciales sinápticos o moléculas químicas. Lo importante es la propiedad emergente que resulta de sus interacciones. Esta propiedad es un campo de fuerzas extraordinariamente complejo, que varía de acuerdo con el estado de conciencia y las experiencias presentes. Si esto es cierto, entonces el universo, por ser un conjunto geométrico y tridimensional de elementos activos, también tiene conciencia. Puesto que el universo nos contiene, nosotros también somos elementos constituyentes de esa gran conciencia. Por ser sus elementos, nuestros movimientos, palabras, gestos o acciones lo alteran. Aún un pestañeo es una alteración de todo el universo. No alcanzamos a ver los cambios que provocamos porque no somos lo suficientemente sensibles y también porque un elemento no puede ver el conjunto del que forma parte. Nuestra muerte es solo un ligero desequilibrio en toda la superestructura de interacciones. Sí es cierto que al morir dejamos de ser nosotros mismos, persistimos como elementos interactuantes. En eso consiste la inmortalidad. De las palabras. ¿Qué son las palabras? Solo palabras. Del saber. María le preguntó a Alfredo, ¿qué le dirías a un hombre que está a punto de morir? Alfredo cerró los ojos y dijo, el día en que lo viva, lo sabré. Pero insistió María, imagínate que estuvieras en ese momento. Tú me preguntarías cosas, dijo Alfredo, que tú sabes no se pueden contestar, o quizá lo haces para comparar mi respuesta con la tuya. Por favor, trata, volvió a insistir María. Bien, contestó Alfredo. Yo le diría, aguanta,
que solo son los dolores del parto. De los movimientos de la danza. Danzar es comunicarse, decir con movimientos lo que la palabra no puede transmitir. El alejamiento y acercamiento cíclico, iterativo y constante de dos seres. Los cambios de experiencias posibles y el cantar a la vida, las ilusiones, pérdidas y el deseo escondido, todo eso puede transmitirse durante el danzar. Es una experiencia de vivencia anticipada primero y después de expansión sin límite, desinhibiciones sin freno, búsqueda del ser y aventura expectante. Cada movimiento de la danza lleva nuevos aprendizajes. Se entiende allí la capacidad que tiene el ser humano para cambiar y expandirse. Cada pareja de danzantes representa la convivencia única de dos universos que cuando bailan se expresan lo que son sin hablar, sin comprometerse y sin temer. De los lenguajes. Las cosas son lo que son, cuando lo son. Nada que no sea un perfecto duplicado de las mismas, cosa imposible, puede describirlas, puesto que su lugar está allí, en lo que son y no en lo que pretende explicarlas o verbalizarlas. A pesar de ello, algunos piensan que las matemáticas podrían ser la forma de representación. Otros consideran que al hablar de ello se puede conocer su totalidad. Algunos más lo intentan con poesía o cuentos, muy pocos con gestos, casi nadie con nada. Basta imaginar el vuelo de un ave, el canto de un grillo o la emoción del amor para comprenderlo. Es posible hacer un modelo de aquello, transformarlo en símbolos o esquemas, pero nunca lo que trata de representarlo será lo representado. Nunca lo transformado en lenguaje será el objeto así transformado. Será únicamente la transformación. Esta tiene vida y carácter. No hay duda, existe por sí misma y en ello reside su valor, pero nada más. No pretende comunicar lo incomunicable, no caer en el absurdo de pensar que la descripción es el objeto, no confundir lo que es con lo que intenta representarlo. En eso reside la verdadera sabiduría. Es el no ser en el ser. Del dar crédito. La verdadera comunicación se establece cuando los que se comunican se respetan. Respetar implica oír sin juzgar. Consiste en considerar al otro igual de auténtico que uno mismo. Involucra dar crédito a lo que se encuentra detrás de las palabras y saber que cada una de estas es solo un intento abortado de transmitir experiencias internas. Dar crédito es no confundir las palabras que se escuchan con aquello que se quiere representar mediante estas. Cuando uno es capaz de dar crédito de autenticidad y de complejidad a otro universo, sucede que se descubre la maravilla que cada persona encierra. La capacidad de dar crédito a otro requiere, como condición, darse crédito a uno mismo. Saber que las palabras que uno utiliza también son intentos de transmisión y que detrás de ellas existe el sentido y el significado. Obsérvate a ti mismo hablando y descubre el sentido de tus propias palabras. Cuando lo hayas logrado, escucha a tu prójimo hablando. Te darás cuenta que él es como tú. En ese momento lo amarás como a ti mismo. Del dormir y del despertar. Estar dormido es caracterizar un personaje y seguir todas las reglas asociadas al mismo. Quien duerme no ve ni oye, solo juzga y critica. Nada nuevo le puede acontecer, puesto que todo es fijo, inmutable y estructurado. Su sueño es un ser soñado. Sus acciones son actuadas a través del mismo. Quien duerme es como un corredor vacío a través del cual pasan pensamientos ajenos, emociones actuadas y gestos de artificio. Estar despierto es destruir el andamiaje, acabar con la coreografía y matar al personaje. Es volver a sí mismo y aprender de uno mismo. Es ser un dios de la creación. Es amar. De los evangelios. Los evangelios muestran a Jesús predicando dos enseñanzas. Vive en el presente y tú eres Dios. Palabras semejantes a el que al arar la tierra piensa en la pasada cosecha no es apto para los trabajos del Señor.
son demostración indudable del primer tipo de enseñanza, y otros como El Señor está contigo indican que Jesús trató de transmitir el segundo tipo de enseñanza. De la imaginación. El camino del desarrollo de la imaginación es intrincado y lleno de veredas. Requiere una serie de aprendizajes que solo se consiguen aprendiendo a aprenderlos. En una primera etapa solo está el deseo. Si éste es lo suficientemente intenso, pueden empezar a aparecer imágenes, siempre estas en carácter azaroso. Eso es todo lo que consigue el deseo. En una segunda etapa se utiliza la técnica que consiste en destruir el pasado. La destrucción implica la continua muerte de estructuras y acuerdos. Mientras persistan estructuras por destruir y mientras el proceso continúe, se notará un aumento en la frecuencia de aparición de imágenes. Eso es todo lo que se logra con la destrucción. En una tercera etapa se empieza a descubrir el proceso. Aquí aparecen los mecanismos y secuencias. En ese momento la imaginación da un salto de nivel. Ya no son solo imágenes azarosas y que cambian el instante a instante. Ahora es la aparición de historias, proverbios y cuentos. El último paso ocurre cuando aparece la imagen de uno mismo. Eso solo que se consigue cuando se deja de dudar. De la capacidad de modificar. La ventana es movida por el viento. Los árboles se doblan por la misma causa. El fuego se consigue frotando dos maderos. Si quieres mover la ventana sin tocarla, si quieres doblar un árbol sin acercarte a él, si quieres obtener fuego solo pensando en ello, si quieres todo eso puedes conseguirlo. Solo habrá entre ti y tu modificación un obstáculo que aunque poderoso se puede vencer. El obstáculo es saber cuáles son los pasos que se suceden hasta obtener la modificación. Es conocer las secuencias de fenómenos y saber con cuál se ha de empezar. Si esto se sabe, lo demás es fácil. De la transmisión por la música. La música es el producto de un universo, como tal, lo representa interiormente. Lo que el compositor sintió, lo que se imaginó y lo que quiso decir dan como resultado la obra musical. Entender la música en su más profundo significado es posible cuando al que escucha se le desencadenan los mismos sentimientos, imágenes o pensamientos que al autor. Cuando esto ocurre, no solamente la música es entendida, sino que además es perpetuado el universo que el autor transformó en sonidos. Puesto que el hombre contiene a este universo, también se perpetúa al hombre. Esto indica que el crear para que los demás sientan es solo un reflejo del deseo de inmortalidad. De la hipocresía. Dime, ¿es socialista aquel que habla de la igualdad pero tiene esclavos o aquel que ni los tiene ni habla? Dime, ¿es más auténtico aquel que habla del amor al hombre pero hace distinción entre estos o aquel que ni hace distinción ni habla? Dime, ¿es más inteligente aquel que habla acerca de los problemas sin ser capaz de resolverlos o aquel que ni los tiene ni habla de ellos? Dime, ¿es más sabio aquel que habla del conocimiento de uno mismo pero no se conoce o aquel que no habla ni se desconoce? Dime, ¿es más justo aquel que habla del amor pero no lo practica o aquel que vive en él y no lo habla? Dime, ¿es más consciente aquel que habla de la existencia de universos pero no se ha atrevido a desarrollarlos o aquel que es un universo y no lo habla? Dime, ¿sabe más sobre Dios aquel que habla de él pero no lo siente o aquel que no habla pero lo siente? Dime, ¿sabe más sobre sí mismo el que habla con las enseñanzas de un maestro o aquel que ha buscado en sí mismo? Del no obrar. Cuando los pasos intermedios son comprendidos, cuando los cambios que ocurren en el mundo son entendidos, cuando las transformaciones de los propios pensamientos son conocidas,
Entonces deja de existir la necesidad de obrar. Solo se admira lo que ocurre, se reconoce en ese ocurrir una gran sabiduría. Se intuye que esa sabiduría es mucho mayor que la que provoca el deseo de modificar. Cuando esto ocurre se deja de hablar, se acaba el deseo por transformar, todo se convierte en maravilla de visión y sabiduría. Del despertar. En el camino del despertar existen muchas tentaciones, la peor de ellas es la adopción de un método externo. Cuando alguien piensa que un método lo va a desarrollar más que la búsqueda en sí mismo, queda indefectiblemente determinado a no sobrepasar un nivel, aquel implícitamente asociado al método. Basta observar la conducta del que piensa que para llegar a ser uno mismo es necesaria la utilización de un método, llámese marxismo, capitalismo, cristianismo, judaísmo, taoísmo, zen budismo, ciencia, etc., para darse cuenta de la verdad de la limitación. Esta persona no aceptará la posibilidad de existencia de otros métodos y de otros universos que no utilicen exacta y puntualmente el método que él ha escogido. Manifestará conductas agresivas y violentas cuando alguien ponga en duda la bondad de su método o cuando manifieste opiniones que se alejen de la suya. Siempre arguirá la falta de conocimientos reales en su oponente. Nunca aceptará ni dará crédito a las palabras de quien lo ponga en duda. Educará a sus hijos en el método que él ha decidido es el mejor. Su vara de medida será lo que su método postula. Opinará que toda la gente que utiliza otros métodos se encuentra dormida o muerta. No verá nada a su alrededor sino aquello que le indica ver su método. Valorará a priori despreciando a los que no utilizan su método y alabando a los que lo usan aún sin conocerlos. No se dará cuenta de su estado de dormido y más bien se autohalagará pensando lo mucho que ha avanzado en su despertar. Su máxima preocupación será saber su grado de despertar. Siempre estará en el futuro resultado y nunca en el presente. Nunca se convertirá en hombre. De la expansión de la conciencia. Despertar es expandir la conciencia, es comprender cada vez más lo que nos rodea, es dar cada vez más crédito a mayor número de entidades, es saber cada vez con mayor certeza que todos los estados de ánimo y todas las conductas son resultado de la lucha constante por alcanzar conocimiento. Es conocer como prójimo a cada uno de los que rodean al ser. Es saberse hombre y hermano de todos los hombres. Es conocer la Tierra y los planetas. Es entender el sistema solar. Es convertirse en galaxia y luego en universo. El despertar es más que nada un expandirse. Quien despierta se convierte en hombre de conocimiento. Se transforma en conocedor del todo. Como conocedor sabe las relaciones que guarda un evento con el otro. Sabe cómo se relacionan los universos y cuándo estos se encuentran en peligro de caer. Conoce los métodos que los demás utilizan y también el resultado de su utilización. Entiende que los demás son como él mismo y puesto que se conoce así, conoce a los demás. A cierto nivel de expansión es posible prever el resultado de cualquier acción. Es factible saber lo que sucederá y cómo sucederá. En este nivel, cualquier evento futuro es resultado del acierto del error de elección de quien se expande. Es por ello que cada vez más el no obrar es norma de conducta, puesto que es la mejor forma de no alterar la maravilla que nos rodea. De las máquinas. El estudio del cerebro está llegando a un punto en que se encontraba la física poco antes de la aparición de Newton o quizás de Einstein. Cada vez está más cerca el instante en el que alguien encuentre el proceso básico de acuerdo con el cual funciona. En ese momento empezará una nueva era sobre la Tierra. Se construirá una máquina que funcione de acuerdo con el proceso básico y que sea capaz de mejorarse a sí misma. Si en términos de tiempo evolutivo el hombre apenas hace poco apareció sobre la Tierra, la máquina consciente, como nueva especie, sobrepasará en forma vertiginosa todo el dominio humano y se seguirá mejorando. Esta es por lo menos una posibilidad evolutiva. La otra posibilidad es el desarrollo del ser humano sin la aparición de la especie máquina.
Cada una de las dos posibilidades es defendida por dos corrientes de pensamiento y ninguna de las dos se dará por vencida. Esta será la base de la lucha más sangrienta y rabiosa de toda la historia de la humanidad. Del dar. Cuando uno piensa que todos están despiertos, da crédito. El dar crédito es la completa seguridad de que lo que hacen los otros no es azar ni es simplemente hacer. Es en cambio parte de un camino hacia el despertar. En ese momento todo cambia, todo lo que el otro hace o dice tiene sentido. Todo se explica y todo se comprende. Es la entrada a una nueva concepción más evolucionada, más madura, más responsable. De las explicaciones. Existen dos niveles diferentes de explicación. En uno de ellos, el más primitivo, lo único que se pretende es presentar las relaciones existentes entre variables. En el otro, el más avanzado, una explicación es solamente el intento de transmisión de una experiencia. La misma palabra, explicación, tiene dos significados. Si dos personas tratan de encontrar la explicación a un fenómeno siendo que lo entienden por explicación como diferente, lo que ocurre es que no se entienden. En términos de vocabulario emplean el mismo, pero en términos de igualdad de nivel, la diferencia es máxima. Uno no da crédito mientras el otro sí lo da. Para llegar. Cuando se llega, desaparece toda fantasía y todo se vuelve real. Ya no se piensa en lo bello que sería, sino en que lo bello existe todo el tiempo. Cuando se llega, deja de interesar llegar, puesto que ya se está allí. Llegar significa darle crédito a todo, es decir, comprenderlo con la certeza que da la falta de dudas. Las personas que llegan son. Dejan de interesarles los poemas, pues viven la poesía. Para llegar es necesario llegar, no hay otro método. Para llegar a llegar, sirve saber que todos son. Del darse cuenta. El hombre está llegando a su madurez. En ella muere como sometido a las leyes naturales y nace como dueño de la creación interna. El momento se acerca, basta oír la nueva música y ver a la vanguardia, para dejar de tener dudas. Durante toda su historia el hombre se ha construido mundos, en ocasiones monumentales, ha cambiado de estado. Los mundos han sido variados, desde la adoración por la naturaleza hasta la creencia en un Dios externo. Todos ellos se han destruido, se les han encontrado fallas y han muerto. Pero ya queda poco por matar, quizás la sensación de ser o la aparición de una idea. Cuando lo que queda de juego desaparezca, cuando la esencia tome lugar de la mentira, entonces ocurrirá y nada lo podrá frenar. Los cambios de estado han sido dos. El primero, cuando aparece la conciencia, y el segundo, el que se acerca cuando todo se convierte en delicia absoluta, en permanente estado de totalidad y en goce total, cuando lo que desee sea y lo que es sea lo deseado. Todo comienza a darse cuenta que los otros son, al desaparecer la fantasía y aparecer la realidad. Morir para no morir, dar crédito a lo que aparece.